Mari Puwenei, Lituai, ni Wilsongu TV pengeluchi asma puche Werken. Werken TV wichule chiche tainchin, kakisu nentumekein tatufa. Suam neyin tasoy newentuwal, amol newal kakimam tamakusungung ka tain aschingen. Suam neyin nikume kimal chimechilen tapu mapuche ka abyayala mapu. Hinchin tain lelin meu. Tain yenielo sungu anulei ta aldonate kila marikechu, temuku mariameu, tain malmapu. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Nuestra espiritualidad no son supersticiones. Nuestra medicina no es brujería. Nuestro arte no son baratijas de feria costumbrista. Nuestra lengua no es un dialecto menor casi desaparecido y sin utilidad. Nuestras machi no son brujas. Nuestros ancestros no eran una banda de salvajes sin control dedicados al pillaje. No vivíamos o habitábamos, sino vivimos y habitamos. No somos araucanos, somos mapuche. No es caupolicán, es calfulicán. No es lautaro, es leftraru. No jugamos a la chueca, jugamos palín. No habitábamos solo la zona de la Araucanía, entre los ríos Biobío y el Toltén. Nuestro territorio ancestral abarcaba ambos lados de la cordillera Gulumapu y Puelmapu. No había un Chile, no había una Argentina, solo Hualmapu. Existe una realidad indesmentible, ampliamente reconocida incluso por otros gobiernos. Somos un pueblo originario, estuvimos acá antes del Inca, antes del español y antes que los estados. No hubo pacificación de la Araucanía ni conquista del desierto patagónico. Nos usurparon la tierra. No hubo guerra, hubo genocidio. Este no es un conflicto de 500 años, es un conflicto que parte con la creación de los estados y su consecuente avaricia por poder y por adueñarse del territorio. Triunfamos sobre el invasor inca, triunfamos ante el invasor español, pero no ha sido igual con el Estado y luego de 2 siglos ni siquiera hemos logrado su reconocimiento a nuestro derecho de habitar nuestra tierra y desarrollar nuestra vida en forma autónoma y conforme a nuestras tradiciones. Son 2 siglos donde las políticas de Estado han ido minando y mermando nuestros derechos para apropiarse de la tierra y hacer desaparecer nuestra identidad. Ha sido un proceso sistemático y vigente del Estado que se inicia en los primeros años de escuela tergiversando y eliminando hechos concretos de nuestra historia para desaparecer la evidencia concreta de esta política histórica transversal a cualquier color político de turno. No somos ni podemos ser considerados separatistas, ya que no somos parte del Estado por decisión propia o por derecho, sino por apropiación. El Estado nunca nos ha reconocido en nuestra forma esencial de pueblo originario, que habita su territorio propio, con su propia lengua, con autonomía económica y de gobierno. Somos mapuche, gente de la tierra. La tierra es nuestra madre. Hablamos la lengua de la tierra. El mapuzungún es nuestra lengua materna. El hablar de la tierra. Tenemos una religión propia y nuestra guía espiritual y encargada de la medicina es la machi.
Poseemos diversas y ricas manifestaciones artísticas y deportivas propias, las que recreamos cotidianamente. Tenemos nuestra propia forma de organización, la que difiere absolutamente de la forma conocida y practicada por los no mapuche. Nuestros antepasados son recordados en toda su plenitud y en cada ocasión y en nuestras ceremonias. Ampliamente conocidas en el mundo son las épicas luchas lideradas por ellos defendiendo nuestra dignidad y nuestra libertad. Ahí está Leftraru, admirado en la poesía y en los cantos a la libertad. Poseemos un calendario que, por ejemplo, nos marca el Huiñou Chipantu o Huechipantu, año nuevo mapuche, que marca el inicio de un nuevo ciclo de la naturaleza en el solsticio de invierno. Hemos sufrido un sistemático atropello a nuestros derechos, a nuestra vida, hasta pretender nuestro exterminio. Nos pretendieron robar el territorio, nos dividieron entre mapuche argentinos y chilenos. Sin embargo, somos un solo pueblo-nación. Las repúblicas, los estados, después de la expulsión del Imperio Español, realizaron un genocidio. La conquista del desierto, lo llamaron en el lado argentino. Pacificación de la Araucanía en el lado chileno. Niños, ancianos y mujeres fueron el principal blanco de las balas y el terror, arrebatando nuestras tierras y nuestra riqueza. Pero no han podido, no han matado la lengua, no han matado nuestra religión. Ahí están las machi. No han matado nuestra organización. Ahí están los lonco, las machi, los huerquén, los ñampi y los hueypife. Los choique danzan en las tierras recuperadas. Hablamos el mapuzugún y lo revitalizamos. La trutuca, el cultrún, suenan cada día en nuestros territorios ancestrales cantando a la libertad. Han arrebatado gran parte de nuestro territorio por la fuerza de las armas, es cierto, pero cada día nos recuperamos y nunca hemos perdido nuestra dignidad y nunca dejaremos de luchar por lo que nuestros ancestros tanto cuidaron y defendieron, nuestra libertad. Huerquén TV es un espacio de aprendizaje. Hablaremos aquí de nuestra cultura, de nuestras formas de organización, de nuestra lengua, de nuestra religión y de sus ceremonias, de nuestra espiritualidad, de nuestra cosmovisión, de nuestra pertenencia a la tierra. Por eso pasan llorando los cueros de su cultura. Levántate pues, Calfín. Hablaremos de nuestra medicina, de nuestro teatro y nuestra música, de nuestro arte, de nuestro deporte y nuestros juegos, de nuestra historia, de esa historia que los sustentadores de la mentira no quieren que se conozca. Hablaremos de nuestras legítimas reivindicaciones como pueblo-nación. Huerquén TV nace para el rescate, el desarrollo y proyección de nuestra lengua, el mapuzugún. Huerquén TV es multicultural y aquí todos los pueblos originarios tienen voz. Huerquén TV es opinión, voz e información de los temas contingentes. Hablaremos del quehacer de las comunidades del pueblo-nación mapuche. Fomentaremos las distintas iniciativas, porque Huerquén TV es parte de este pueblo-nación mapuche. Huerquén TV es televisión mapuche. Es una ventana para dar a conocer al mundo nuestra cultura, nuestra realidad y nuestra mirada respecto a nuestra necesidad de reconocimiento y reivindicación. Fentepewi ni amolian fache TV pengelo chias mapuche Huerquén. Huerquén TV huichule chiche tain chin, kakisu nentume kein tatufa.
Tain Daniel Songu Aneleita Aldunate Kulamari Ketchu Temuku Variameu Tain Vermapo.